Hola, buenos días a todos. Gracias una vez más por acompañarnos a esta serie de webinars que estamos haciendo estos días de especiales de confinamiento, donde hay cosas que estamos haciendo, como dar formación en la medida que podemos. En el caso de hoy, estoy muy contento de que sea el primer webinar que hacemos junto a Ubilibet. Os presento. Bueno, mi nombre es David Costa, algunos ya me conocéis. Yo soy el director de Nominalia y os presento a Julio Pardo, que está hoy conmigo. Julio es uno de los fundadores de Ubilibet. Ubilibet es una empresa que lleva casi 20 años trabajando en la protección de marca online. Nosotros las sufrimos durante mucho tiempo como un competidor, como un duro competidor, además, porque son gente que saben muy bien lo que hacen. Hasta que al final tuvimos la suerte de que decidieron formar parte del mismo grupo al que pertenece Nominalia, y por tanto desde este mes de septiembre estamos trabajando juntos para desarrollar este tipo de mercado, y la verdad es que estoy encantado porque tanto Julio como los otros dos fundadores de la compañía, Sergi Moreu y Ramón Ponz, son gente que sabe muchísimo del tema de protección de marca. Nos están ayudando en un negocio que nosotros ya hacíamos, siempre nos están aportando mejoras muy interesantes, y hoy es el primer webinar que hacemos de forma conjunta y estoy realmente muy contento. Julio os enseñará, os explicará hoy qué tipo de estrategias, qué tipo de tácticas podemos utilizar durante Cuando hablamos del título del webinar, pusimos el tema en tiempos del coronavirus, ¿no? Cómo proteger tu marca en tiempos del coronavirus. Podríamos extenderlo en tiempos de crisis. Lo que estamos viendo en los últimos días y semanas, y seguro que vosotros mismos lo habéis visto, es un incremento de los intentos de estafa, de cibercrimen, sobre todo en temas de phishing y tal. Las compañías en muchas ocasiones no pueden protegerlo todo al 100%, pero sí hay una serie de tácticas, una serie de técnicas que permiten reducir el riesgo de que estos ataques afecten a tu marca, y es lo que hoy nos explicará Julio. No la veis, pero está con nosotros también Leticia Rodríguez, de nuestro equipo de marketing, que está pendiente de las preguntas que pongáis en el sitio de preguntas del GoToWebinar, que lo veréis. Las preguntas que vayáis haciendo se las iremos pasando al final a Julio para que las conteste. Si nos da tiempo las contestaremos todas, si no, pues como hacemos siempre, cuando acabe el webinar lo que haremos es colgar el vídeo del webinar junto a las preguntas que han salido ya contestadas. Y en principio yo de momento nada más. Julio, yo te dejo a ti solito, y vuelvo si acaso luego para las preguntas, ¿ok? Muy bien. Venga, Muchas gracias, pues, David. te veo luego. Muchas gracias a todos los asistentes que ahora mismo están escuchándonos. Voy a compartir la presentación, si me permitís. Vale, perfecto, ya la vemos. Muy bien. Pues, como decía, muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Gracias también, David, por la introducción y por la presentación. Para nosotros, la gente de Ubilibet, también estamos muy contentos de poder participar conjuntamente en este tipo de iniciativas con Nominalia y con el grupo Team Blue, en el que nos hemos integrado. Es una oportunidad que tenemos muy interesante para seguir creciendo y para seguir precisamente desarrollando plataformas y utilidades vinculadas a la protección de marca online que como empresa, digamos, en su momento mediana que somos, integrada en un grupo como Nominalia y como Team Blue, pues tenemos esa oportunidad de desarrollar tecnológicamente nuevas plataformas para la detección de ilícitos en la red. Hoy quiero presentaros un poco
digamos, las soluciones que tienen las compañías para hacer frente a todas las amenazas que las marcas notorias y no tan notorias. Esto me gustaría recalcarlo desde el inicio. Las soluciones y las opciones que tienen las empresas para luchar contra el cibercrimen y para proteger su marca online no solamente están reservadas o están orientadas exclusivamente a grandes marcas, a empresas grandes, sino que cualquier compañía que tenga interés por proteger sus activos de propiedad industrial en la red pueden acceder a este tipo de soluciones que voy a comentaros. La presentación está compuesta de 5 grandes bloques, perdón. Una primera introducción en la que hablaremos un poco en qué consiste la protección de marca online. Un segundo bloque en el que pues, contextualizaré la situación actual de crisis y digamos, las amenazas que tienen las marcas y las compañías en la red durante la crisis del COVID. Y por último, los tres últimos bloques son soluciones que planteamos, soluciones que las compañías a las que pueden acceder para intentar luchar contra el fraude online y contra los ilícitos que suceden contra las marcas en Internet. En cuanto a la protección de marca online y la relación que tiene con los nombres de dominio de Internet, es muy importante destacar que la mayoría de problemas de ciberseguridad tienen su inicio, es decir, la puerta de entrada de la mayoría de problemas de ciberseguridad se encuentran vinculados a los nombres de dominio de Internet. En ese sentido, como todos sabemos, pues lo que son amenazas como puede ser el phishing, el scamming, la suplantación de identidad, comienzan por un nombre de dominio. Y de ahí que me gustaría desarrollar un poco esta idea entrando en dos dimensiones, dos funcionalidades que tienen los nombres de dominio de Internet, entre otras muchas. Los nombres de dominio de Internet son una herramienta tecnológica, lógicamente, son una herramienta también para promoción, digamos, una herramienta de marketing online, de marketing offline. Pero en cuanto a lo que es la protección de marca online, la protección de los activos de propiedad industrial en la red, las dos dimensiones que más nos interesan de los nombres de dominio son la dimensión jurídica y su relación con la ciberseguridad. Que los nombres de dominio de Internet tienen una dimensión jurídica y están relacionados totalmente con lo que es legalidad y derecho es una obviedad, en el sentido de que todos sabemos perfectamente que por ejemplo, los conflictos de marca entre marcas y nombres de dominio se dirimen ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra y por tanto, más muestra que esta de que realmente los nombres de dominio tienen una dimensión jurídica, pues pocas hay, ¿no? En ese sentido, además de este ejemplo relacionado con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, otro ejemplo relativamente actual, digo relativamente actual porque el programa de nuevos nombres de dominio de Internet ya tiene años, se inició en 2012, pero las extensiones que ha ido aprobando ICANN durante los últimos tiempos, desde 2012 hasta ahora, bueno, pues ha sido de forma progresiva esta aprobación y, por tanto, podríamos decir que el programa de nuevos nombres de dominio de Internet de ICANN está empezando a finalizar ahora en cuanto a que se han delegado casi ya todas las extensiones existentes. Y me gustaría hablar del programa de nuevos dominios de Internet de ICANN en relación a la dimensión jurídica de los nombres de dominio, en el sentido de que las 1.200 extensiones de nombres de dominio que se han aprobado, que ICANN es el máximo organismo gestor, administrador del sistema de nombres de dominio a nivel mundial, y durante un periodo, como decía, un periodo de unos años, desde 2012 hasta ahora, ha ido aprobando nuevas extensiones. Perdonad si en algún momento, a lo mejor algunos de vosotros seguramente ya tendréis formación y experiencia relacionada con los nombres de dominio de Internet, incluso a lo mejor con temas marcarios, derecho de propiedad industrial, pero como a lo mejor algunos no están, digamos, tan al día en estas cosas, a veces voy a explicar cuestiones de forma un poco básica para que todo el mundo lo entienda. En este caso estaba hablando del programa de nuevos dominios de Internet. ICANN es el organismo internacional que gestiona, que administra el sistema de nombres de dominio, y durante este programa se han aprobado nuevas extensiones. Todos conocemos el .com, el .net, el .org,
lo que se llaman los legacy domain names, son los dominios históricos que siempre han existido, pero con el nuevo programa con el programa de nuevos nombres de dominio de Internet, ICANN pues liberalizó un poco lo que son extensiones y se han aprobado estas 1.200. La dimensión jurídica de los nombres de dominio de Internet vinculado al nuevo programa de dominios la vemos en el hecho de que de 1.200 nombres de dominio, de extensiones de dominio aprobadas, de esas 1.200, 600 corresponden a marcas, lo que se denominan brand TLDs, marcas de empresas que han querido tener su propia extensión, su propio nombre de dominio. Sería, por ejemplo, el caso de una conocida empresa de retail, de venta de ropa, como es Mango, que dispone de su propia extensión .mango. Y la vinculación jurídica que tiene la disposición o tener a ser titular, digamos, de una extensión propia de nombre de dominio, pues la vemos en diferentes facetas o en diferentes puntos de vista, pero una muy clara es el hecho de que disponer a nivel internacional, desde una forma global, como es Internet, un medio al que llegan pues todas las personas de cualquier país del mundo, de una extensión propia, como puede ser el .mango, esto otorga de facto derechos de propiedad industrial sobre esa denominación, sobre la denominación Mango, con independencia de haber protegido o no las marcas en cada una de las oficinas de los países, de todos los países del mundo, el hecho de disponer de tu propia extensión, pues digamos, te ofrece esa especial protección de tu marca en todo el mundo de forma global. Esta sería la dimensión jurídica de los nombres de dominio de Internet, vinculada a la protección de marca online, y que está directamente relacionada a lo que es la ciberseguridad. En el ámbito de la ciberseguridad, los nombres de dominio de Internet pues tienen un valor primordial, tienen una importancia en el sentido de que son, como decíamos antes, la puerta de entrada a la mayoría de casos de ciberataques o de amenazas tecnológicas. Julio, perdona que te interrumpa. Aunque el audio es bastante correcto, si pudieras acercarte un pelín más el micrófono, sería un poco más cómodo. No mucho más, pero un poquito... Quizá... De acuerdo. ¿Qué tal así? Mejor, sí. Mejor. Vale, gracias. De nada. Comentaba, en cuanto a la ciberseguridad, hay una serie de ataques o ciberataques, de amenazas tecnológicas que están directamente vinculadas a los nombres de dominio de Internet como activos de propiedad industrial de las compañías en la red. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, pues el phishing, el spear phishing, scamming, las suplantaciones de identidad. Todo esto lo desarrollaremos ahora en las siguientes diapositivas, pero aquí hacemos un pequeño repaso de los casos, ¿no? Instalación de programas espía, el envío masivo de correos electrónicos o spam, la venta de productos falsificados, el typo squatting o la redirección 302, que consiste en el robo de PageRank. Es decir, a veces seguramente los que gestionáis nombres de dominio o marcas de compañías habréis visto alguna vez un nombre de dominio redireccionando a la página web legítima, a vuestra página web corporativa. En muchas ocasiones el motivo por el cual el ciberdelincuente está apuntando el nombre de dominio a la página web de la compañía es, primero, para crear una situación, una semejanza, digamos, a un nombre de dominio legítimo, para que parezca que realmente el nombre de dominio es legítimo, y por otro lado, también para lo que denominamos el robo de PageRank o robo de posicionamiento. Mediante la redirección, el ciberocupa está posicionando mejor ese nombre de dominio que ha ocupado. En cuanto al phishing, pues bueno, todos seguimos recibiendo y recibimos cada día correos electrónicos en los que hay un usuario o un ciberdelincuente, en este caso, que nos remite de forma masiva un correo electrónico con la intención de recabar datos, sean de tarjetas de crédito, datos personales, sobre todo datos relacionados con bancos, tarjetas de crédito, información financiera, con la intención de, obviamente, robar un importe de una cantidad de dinero o directamente poder acceder a nuestras cuentas bancarias para realizar pues compras online o lo que considere. Otro tipo de ataque o de ciberataque que suele suceder y que está también directamente relacionado con los nombres de dominio de Internet y con la usurpación de marcas es lo que denominamos SEO scam. Es una variante del phishing en la que el infractor se hace pasar
por un empleado de una compañía. En la mayoría de ocasiones estos ataques se han sofisticado muchísimo y en la mayoría de ocasiones el infractor conoce el nombre del responsable financiero, sea a través de LinkedIn o sea a través de otras redes sociales y digamos que diseña el correo electrónico de forma que realmente parezca que el usuario que lo remite es el responsable financiero de una marca notoria. De esta forma, pues a lo mejor acompaña el correo electrónico con una factura o con algún tipo de información intentando una transferencia de dinero a una cuenta bancaria, etcétera. Es increíble la cantidad de compañías que digamos, han sucumbido a un ataque de SEO scam y han realizado pagos de cantidades importantes de dinero. Otra forma otra amenaza que las empresas con marcas pueden encontrarse en la red y también vinculada a los nombres de dominio de Internet como activos de propiedad industrial en Internet, en la red, sería la venta de productos falsificados. Como en el ejemplo de la diapositiva, aquí vemos un nombre de dominio, prada-shopping.com, en el que se aloja lógicamente una web que no tiene, que lógicamente no es legítima, es una web de venta de réplicas y que está, como digo, sustentada en un nombre de dominio que es idéntico o similar a una marca registrada. Otro tipo de ciberataques vinculados a los nombres de dominio de Internet y a la protección de marca en la red sería el typo-squatting, consistente básicamente en registrar nombres de dominio con un error tipográfico. En este caso, por ejemplo, vemos el nombre de dominio elpaís.com, pero con 3 W delante. El ciberocupa registró el nombre de dominio www.elpaís.com sin el punto detrás de las 3 W y el usuario tiene la sensación de que realmente está accediendo a una página web legítima, ¿no? sin el punto entre las 3 W. Cuando un usuario, un internauta, teclea en el navegador el país.com sin el punto, pues va a parar a una página web, a un pay-per-click, lo que denominamos pay-per-click, son estas páginas de parking de nombres de dominio en las que el usuario puede hacer clic en estos enlaces y mediante las cuales el titular del nombre de dominio ilegítimo, el tercero que ha registrado el nombre de dominio con una marca de una empresa o de una compañía, está recibiendo ingresos gracias a los clics de usuarios en estos enlaces. Otro caso también, otra de las amenazas que tienen las compañías, las empresas, en cuanto a la ocupación de sus nombres de dominio o los nombres de dominio que son similares a sus marcas, sería el de la suplantación de identidad. Han habido muchísimos casos de suplantación de identidad famosos a lo largo de la historia de Internet. Yo he querido coger un ejemplo bastante reciente, por ejemplo, en el caso de Meghan Markle y el príncipe Enrique de Inglaterra, su fundación, que obviamente es una organización sin ánimo de lucro, con fines benéficos, pues la denominación de la fundación ha sido ocupada por terceros sin legitimidad, han registrado nombres de dominio similares al nombre de la fundación. Uno de ellos, como dice la noticia, pues apuntaba a un videoclip de Kanye West y el otro de los dos dominios más que fueron noticia en su momento, o siguen siendo ahora porque todavía no lo han devuelto, sería este de aquí, en el que, bueno, pues las personas que ocuparon el nombre de dominio, que han ocupado el nombre de dominio, han alojado un contenido en el que, bueno, desde un punto de vista un poco más jocoso, quizá no tan gravoso para la imagen de la fundación, sino más bien desde un punto de vista de humorístico, pues han colgado un contenido en el que comentan que devolverán el nombre de dominio cuando el príncipe Harry vuelva de su secuestro en Canadá y vuelva sano y salvo al Reino Unido, ¿no? Además de esta página web presencial en la que hacen esta especie de broma con bastante humor inglés, también redireccionan, uno de los enlaces redirecciona a una página con merchandising con el eslogan Save Harry. Sería un caso, como digo, de suplantación de identidad en el que quizá no hay un perjuicio tan grave para la organización, pero en otros casos sí que a veces el contenido que se aloja en este tipo de dominios es más gravoso. Después tenemos el caso de los ataques homógrafos, consistentes en el registro de nombres de dominio en los que los caracteres, alguno de los caracteres no pertenece al alfabeto latino. Sería el caso que vemos en pantalla,
si os fijáis, el nombre de dominio es adobe.com, pero la B pertenece al alfabeto cirílico. Este es un caso real, se registró el nombre de dominio Adobe con la B, con este puntito, para realizar un ataque masivo a cuentas de correo electrónico de usuarios con un troyano denominado Betabot, que pues infectó muchísimos equipos informáticos. En la misma línea del caso que hemos visto antes en cuanto a ataques homógrafos, también tenemos como ejemplo el caso del dominio apple.com. En este caso, el nombre de dominio a primera vista realmente es muy difícil de dilucidar, que la primera A es una A también con caracteres cirílicos. En realidad, este nombre de dominio, la conversión a caracteres, lo que se denominan caracteres ASCII, sería esta. O sea, el nombre de dominio que realmente está registrado es xn-80AK, etcétera, etcétera. Y es un nombre de dominio que registró un estudiante de una universidad china con la intención de hacer público un poco el cómo funciona el sistema de ataques homógrafos. El usuario que accede a este nombre de dominio parece que está accediendo a Apple, pero en realidad está accediendo a una página web de este estudiante de universitario. Como vemos, la cantidad de amenazas y de potenciales ciberataques que puede sufrir una marca o una empresa son numerosos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver cuál ha sido digamos, el impacto del COVID-19, de la pandemia del coronavirus, y cómo han sacado provecho muchos de los actores, muchos de los infractores que hasta la fecha estaban actuando de forma ilícita y que han aprovechado la pandemia para, digamos, seguir realizando acciones fraudulentas contra marcas notorias y contra marcas renombradas. Uno de los ámbitos en los que los infractores han aprovechado para realizar acciones fraudulentas sigue siendo el de los nombres de dominio de Internet. En este gráfico vemos pues, cómo el registro de nombres de dominio ilícitos, ilegítimos, se disparó en más o menos hacia mediados de marzo. En la línea roja es el número de nombres de dominio registrados con la palabra COVID y con la palabra coronavirus. Y vemos que es un volumen muy elevado, más de 5.000 dominios registrados en marzo de 2020, y la línea roja son nombres de dominio que tienen contenido ilícito, mientras que los de la línea azul son nombres de dominio con la palabra COVID o coronavirus que pertenecen a acciones legítimas, como puede ser una acción, digamos, para recaudar fondos para el estudio de la pandemia, o incluso pues para hospitales públicos, etcétera. Lo que podemos, digamos, dilucidar a través de este gráfico es la cantidad de nombres de dominio registrados, y que realmente ha habido un aprovechamiento por parte de los ciberocupas para ocupar dominios relacionados con el COVID. La forma de atacar, la forma de realizar acciones fraudulentas mediante dominios vinculados al COVID y aprovechando la pandemia, obviamente la opción más habitual ha sido la del phishing. La del phishing a través de diferentes sistemas. Por ejemplo, en este caso, a través de promocionando subvenciones falsas de determinados gobiernos. Esto es un correo electrónico del gobierno de Inglaterra, de Reino Unido, en el que, obviamente falso, en el que bueno, pues, se comenta la posibilidad de devolver una tasa a determinados usuarios. Al hacer clic en el correo electrónico, pues pueden suceder muchas cosas, desde que nos instale un malware en nuestro equipo hasta que nos solicite determinada información financiera para luego realizar acciones fraudulentas con nuestras tarjetas de crédito, compras online, etcétera. Otro caso bastante paradigmático de cómo los infractores han aprovechado la pandemia para realizar acciones fraudulentas es el envío de reembolsos de vuelos. A los usuarios ha habido muchas dificultades para que los usuarios recuperaran el importe de los vuelos que han sido cancelados, y ahí los infractores han aprovechado la tirada para remitir correos electrónicos de marcas notorias, de compañías aéreas, para realizar ataques de phishing. Lo mismo sucede con la industria sanitaria. La venta de productos sanitarios falsificados ha aumentado
exponencialmente. Aquí vemos un comunicado de la Agencia Europea del Medicamento donde advierte sobre la cantidad de medicinas falsas que se están comercializando online. También, lógicamente, han aparecido una cantidad importante de correos electrónicos, o se han recibido una cantidad importante de correos electrónicos vinculados a curas milagrosas que, lógicamente, no tienen ningún efecto real sobre la enfermedad, pero que la intención es pues, que el usuario clique en ese enlace y facilite determinados datos y poner en riesgo sus cuentas bancarias y sus tarjetas. Otro tipo de ataque vinculado al COVID-19 y que ha sido desgraciadamente bastante habitual ha sido el de ataques de ransomware consistentes en la emisión de correos electrónicos remitidos a entidades sanitarias, sean hospitales, sean ministerios públicos vinculados a la sanidad, etcétera, y estos correos electrónicos llevaban un adjunto, parecían lícitos, llevaban un adjunto y instalaban un programa en el equipo encriptándolo. Entonces, el usuario, el infractor que realizaba esta actividad lo que pretendía o lo que ha pretendido es extorsionar a la entidad con el objeto de recibir un importe a cambio de eliminar la encriptación del equipo. Eso es lo que es un ataque de ransomware. Y han sido bastante voluminosos, han habido un volumen bastante elevado de ataques, como incluso la Interpol se hizo eco de esta situación. Como conclusión, en relación a la cantidad de infracciones que se han cometido y se están cometiendo y los abusos de marca que se están cometiendo vinculados al COVID-19, podríamos establecer 3 conclusiones importantes. Primera, que realmente el aumento de abusos es un hecho, es cierto. Aquí vemos, por ejemplo, un comunicado del FBI, del Departamento del FBI, que trata lo que son delitos informáticos y se ha hecho eco en diversas comunicaciones de la problemática que supone este incremento de abusos vinculados a COVID. Pero también es cierto, otra de las conclusiones a las que podemos llegar es que los actores son los mismos, es decir, los infractores no dejan de ser los mismos con diferentes señuelos. Aquí vemos una comparativa entre 2 correos electrónicos de phishing en los que las similitudes son prácticamente totales. La diferencia está en que el señuelo, el argumento para que pique el usuario y ponga sus datos o clique en un determinado enlace, pues es distinto. Otra de las conclusiones es que obviamente lógicamente el alcance de estos abusos ha tenido un alcance global, un alcance mundial, y la prueba está en este gráfico, este mapa de Microsoft, en el que vemos los diferentes ataques reportados en todo el mundo vinculados al COVID-19 y ataques de phishing vinculados al COVID-19. Y por último, un reporte, un informe de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que viene a ser como una oficina del consumidor en Estados Unidos, en el que se recogen más de 22.000 ataques por un valor de casi 18 millones de dólares, con una media por fraude, digamos, que ha sufrido el usuario de 553 dólares. Como hemos visto, la cantidad de ataques, de amenazas que sufren las marcas y las compañías online y los que han sufrido durante esta pandemia y se siguen sucediendo, son un porcentaje muy elevado, es una cantidad importante de situaciones comprometidas, pero a nivel global también es cierto que el porcentaje respecto al total de ataques no es tan elevado. El otro día leía un artículo de uno de los responsables de ciberseguridad de Microsoft que hablaba de una cantidad de un 3%. Probablemente este porcentaje sea más elevado del 3%, pero ellos comentaban que los reportes recibidos a través de cuentas de Microsoft de casos de COVID-19, perdón, de casos de phishing vinculados a COVID-19 eran un 3% del total. Una vez hemos expuesto un poco cuáles son las amenazas, las vicisitudes que pueden encontrarse las compañías y las marcas en cuanto al uso de sus marcas en Internet y los ataques que los usuarios pueden recibir vinculados a marcas, vamos a entrar en lo que son las soluciones
de las que disponen las empresas a la hora de hacer frente a estas amenazas, a estos ciberataques que sufrimos y que sufren todas las compañías. En primer lugar, lo que es primordial y básico es monitorizar. ¿Monitorizar por qué? Pues para prever potenciales ataques. Lo ideal digamos que en un escenario idóneo, lo ideal es no esperar a que el ataque se produzca, sino preverlo. ¿Y de qué forma? Pues monitorizando la red para detectar de forma prematura todas estas ocupaciones de nombres de dominio o usos indebidos de marca. La monitorización, los sistemas de monitorización tienen, digamos que obtienen sus datos de diferentes fuentes. Por ejemplo, pues de los archivos de zona de todos los registros oficiales de cada uno de los países del mundo, es decir, chequeando, monitorizando las bases de datos de cada una de las autoridades de asignación de nombres de dominio de Internet, o por otro lado, por ejemplo, también digamos, en otra de las fuentes de datos para detectar potenciales ciberataques serían las estadísticas de tráfico. Las estadísticas de tráfico en Internet de los diferentes usuarios, de las diferentes denominaciones, nombres de dominio, URLs, etc. Un sistema de monitorización debe pues, recoger no solamente los posibles ilícitos que se vayan a cometer con nuestra marca literal, sino también todas aquellas variantes de nuestra denominación o de las marcas de nuestros productos y servicios, ya que obviamente los infractores cada vez están sofisticando, como hemos visto antes, sus ataques, y si solamente monitorizamos la marca, en este caso vemos la marca Rolex, y solamente monitorizamos literalmente la denominación Rolex, no vamos a localizar la mayoría de ilícitos que se van a cometer con modificaciones sobre esa marca. Como hemos visto antes, pues a lo mejor un ataque homógrafo no lo detectaríamos si no disponemos de una monitorización que cubra, digamos, las modificaciones, las variantes de una marca en concreto. En este caso estamos viendo cómo se configura, es un pantallazo de un sistema de monitorización en el que se pueden configurar diferentes, lo que ellos se denomina, la plataforma, digamos, se denomina label o etiqueta, en el sentido de las diferentes variantes que una marca puede tener. Y ahí se deben ver recogidas no solamente la marca literal, sino también pues caracteres propios de otros alfabetos, como hemos visto antes el alfabeto cirílico, o errores tipográficos como Rolex con 2X, Rolex sin la R, sin la L, o sea, una serie de variantes para poder localizar con ese ánimo de poder prevenir y adelantarnos a los ciberataques, localizar no solamente infracciones de marca vinculadas a la denominación idéntica, sino también todas aquellas similares. El resultado de una monitorización de marca online vendría a ser lo que vemos en pantalla, y es, bueno, pues un listado de nombres de dominio de Internet registrados bajo diferentes extensiones en diferentes países y con diferentes variantes de una marca en concreto. En este caso vemos la monitorización del término Rolex. Detectamos nombres de dominio que tienen la marca literal a la izquierda. En la primera de las columnas, perdón. En la segunda columna vemos nombres de dominio que son la marca literal más un sufijo. En la tercera, nombres de dominio que son la marca literal más un prefijo. Y luego, pues, nombres de dominio en el que aparecen diferentes variantes de la marca principal, es decir, con prefijos, sufijos e incluso como hemos visto antes, misspellings o errores tipográficos. También pues, podríamos detectar, en uno de los ejemplos que vemos aquí, no es un nombre de dominio, sino que es una denominación de un blog que cuelga de Blogspot, de Blogger, de una plataforma de blogs, donde se está utilizando también la marca Rolex. Como digo, el objetivo de monitorizar no es otro que el de prever, detectar la existencia de potenciales infracciones para evitar ataques. El paso natural, después de haber monitorizado, es
filtrar toda esa información que hemos recibido a través del informe de monitorización, a través de la plataforma de monitorización y decidir y obviamente asesorar y lo importante aquí es tener un buen asesoramiento por parte de un especialista, asesorar a las compañías en qué acciones legales deben emprenderse para luchar contra esas infracciones que hemos detectado incluso de forma prematura, es decir, luego lo veremos, pero también se puede luchar contra denominaciones ocupadas que todavía no se están utilizando. Y en cuanto a las actividades legales más importantes y digamos la que nuestra experiencia con los clientes con los que estamos en contacto habitualmente es la que más valoran, porque al final lo que quiere una compañía es que el contenido ilícito que está en Internet, el contenido ilícito al que va a parar, por ejemplo, un correo electrónico de phishing en el que se recaban datos personales de sus usuarios o datos de tarjetas de crédito, lo importante es que se desactive ese contenido. Esa es digamos, la acción principal y lo que las empresas valoran más a la hora de ver qué soluciones adoptar a la hora de intentar luchar contra la ocupación de marcas online. La desactivación de contenidos tiene diferentes fases. Empezamos con una fase, obviamente, de localización del infractor, cuestión que en muchas ocasiones no es sencilla porque, como todos sabréis, lo que son el JUIS, las bases de datos de titularidad de nombres de dominio, aparecen con los datos ocultos como consecuencia de la aplicación de la normativa de protección de datos. Entonces, para localizar al infractor, en muchas ocasiones hay que acudir a juicios históricos, datos antiguos en los que aparecían datos de titularidad, información de titularidad correcta. Juicio inverso también, consistente en ver ese titular, es decir, por ejemplo, un nombre de dominio en el que nos es imposible detectar o ver quién es el titular que está detrás de ese nombre de dominio, pero en cambio vemos una dirección de correo electrónico en el contacto administrativo. Mediante el sistema de juicio inverso podemos ver qué nombres de dominio están vinculados a ese correo electrónico y a partir de ahí establecer lo que llamamos patrones de conducta. Esto nos va a facilitar, por un lado, poder localizar al infractor en caso de que no tengamos la información exacta. A veces ese correo electrónico está vinculado a nombres de dominio que sí que nos dan pistas de quién está detrás de ese ilícito. Y luego, por otro lado, ese patrón de conducta nos va a ayudar a la hora de establecer las comunicaciones que vamos a tener con los diferentes agentes implicados y acreditar que ese nombre de dominio o esa digamos, suplantación de identidad o esa infracción contra la marca está siendo ilegítima y acreditarlo ante los agentes implicados que comentaba. Los agentes implicados también hay que localizarlos. Algunos es sencillo, otros hay que hacer una serie de consultas tecnológicas. Hay que localizar cuál es el registrador del nombre de dominio, cuál es el proveedor de DNS del nombre de dominio, cuál es el proveedor de servicios de Internet que está alojando el contenido o el servidor de correo electrónico que da servicio a ese nombre de dominio. Y para ello pues utilizamos diferentes sistemas. El sistema de IP inversa, para detectar los nombres de dominio, como decía antes, desde un punto de vista un poco más básico, pero para que nos entendamos, un nombre de dominio que está activo tiene unos DNS, unos servidores de nombres que hacen que funcione ese nombre de dominio, y esos servidores de nombres tienen una configuración en los que uno de los registros de esa configuración es el registro tipo A. El registro tipo A es el registro que se corresponde al registro, a la web, al contenido que aparecerá de ese nombre de dominio online. Y el registro tipo A no es más que una configuración que consiste en resolver el nombre de dominio apuntando a una IP. Una dirección IP es la dirección que identifica los servidores de, por ejemplo, el servidor web o el servidor de correo electrónico, y mediante la IP inversa vamos a localizar cuál es el proveedor implicado tras un ciberataque o un nombre de dominio ocupado. Lo mismo para el caso de la DNS inversa, ver quién está tras la DNS, tras los DNS, que resuelven un nombre de dominio, que en ocasiones no tiene por qué ser solamente la compañía que está resolviendo el nombre de dominio, sino que la compañía que está dando el servicio de DNS puede estar utilizando unas IPs determinadas de otro proveedor para dar ese servicio de DNS, y de ahí que haya que hacer esta investigación tecnológica para poder localizar a todos los agentes implicados en la situación.
Y finalmente, una vez tenemos localizados el infractor, detectados y identificados los agentes implicados, entraríamos en las acciones legales que consistirán en la remisión de diferentes tipos de requerimiento, comunicaciones, reportes a todos estos agentes con la intención de desactivar el contenido en el menor tiempo posible, cuanto antes mejor. En ocasiones hay que estudiar también los agreements, las condiciones de contratación del usuario, del infractor que está utilizando esos servicios, porque en la mayoría de los casos el proveedor de servicios de Internet, el registrador o el proveedor de DNS se reserva el derecho a descolgar el contenido si el contenido es ilícito, y entonces facilitamos mucho la labor del agente implicado si nosotros en el propio requerimiento informamos de las cláusulas de su agreement, de sus condiciones de contratación que van a solventar la situación. Y finalmente, pues reportar la situación a todas las empresas que disponen de blacklist o listas, digamos, de contenido ilegal, de contenido de phishing, como es PhishTank o como pueden ser muchas otras que digamos, recogen esa información sobre contenidos ilícitos, URLs ilícitas. Otro de los sistemas sería hemos comentado que la desactivación sería el sistema principal y primordial para las compañías en el sentido de poder descolgar el contenido cuanto antes mejor. Luego hay otros procedimientos, otras vías legales para impugnar un nombre de dominio, recuperar un nombre de dominio ocupado, que pues son obviamente menos rápidas y que nos van a conllevar más tiempo y una cierta dificultad jurídica en cuanto a la la que seguramente muchos de los asistentes conoceréis y que quizá incluso alguno habrá utilizado alguna vez es la UDRP, la Uniform Dispute Resolution Policy, que es un sistema de recuperación de nombres de dominio ocupados establecido por ICANN, por este organismo que comentábamos al principio de la charla, en la que decíamos que es el que gestiona, administra los nombres de dominio de Internet a nivel mundial, y la propia WIPO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se trata de un procedimiento de arbitraje, o similar al de arbitraje, prácticamente igual. La diferencia en realidad es un arbitraje, la única diferencia es que no es o sea, ya lo veremos después, pero puedes acudir a un tribunal, no renuncias a la posibilidad de acudir a un tribunal ordinario. Hay 5 proveedores a nivel mundial que ofrecen el procedimiento, no solamente la WIPO, pero los más conocidos son la WIPO y el NAF, el National Arbitration Forum. No, voy a intentar, porque vamos un poquito justos de tiempo, y voy a intentar ser breve en estos procedimientos de impugnación de dominios. Para cualquiera que quiera más información, pues nos pondremos a disposición de cualquiera de los asistentes en ampliar información en relación a estos procedimientos. El procedimiento UDRP, pues como decía, es un procedimiento para impugnar un nombre de dominio en el que un titular de una marca pues pretende o su, digamos, objetivo es recuperar un dominio que le ha ocupado un tercero que es similar o idéntico a su marca. Está pensado para los nombres de dominio GTLDs, o sea, los dominios genéricos, y para algunos CCTLDs que se han adscrito también a este procedimiento. No hay una indemnización por daños y perjuicios, es decir, aunque el demandante obtenga una resolución favorable, no va a obtener una indemnización por daños y perjuicios ni condena en costas del demandado. El objetivo final es la transferencia del dominio al demandante si la resolución es favorable. Es un procedimiento económico. Hay una tasa establecida para los panelistas, el panel de expertos que decide sobre el proceso, y obviamente los honorarios del abogado que siga el procedimiento, que habría que sumarlos a esa tasa. Es un procedimiento rápido porque en unos 90 días tiene que haber una resolución y en 10 días debe implementarse esa resolución. Como decía antes, el conflicto lo que dirime es el procedimiento lo que dirime es un conflicto entre marca registrada y un nombre de dominio. La marca debe estar registrada. Los requisitos para poder implementar o iniciar un procedimiento de estas características es que el dominio sea idéntico o confusamente similar a la marca y que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos y lo haya registrado de mala fe y lo esté utilizando de mala fe. Estos 3 puntos es importante recalcar que deben cumplirse los 3. No tiene sentido iniciar un procedimiento UDRP si solamente se cumple alguno de ellos. Deben cumplirse los 3.
Y por último, lo que comentaba antes, el demandado puede suspender la ejecución acudiendo a los tribunales ordinarios. Ese es el punto que lo diferencia un poco del arbitraje convencional. En este gráfico destacar pues, el volumen de procedimientos UDRPs que se han seguido en los últimos, desde que se creó la política de resolución de controversias entre dominios y marcas, y podemos ver que realmente ha ido creciendo y cada vez más es un procedimiento que se utiliza. Han habido más de 3.500 casos en el año 2019 y el 2020 pues sigue la misma línea ascendente. En la misma línea de la URP estaría la URS, es un procedimiento totalmente similar o bastante similar a la UDRP. Las principales diferencias son que los proveedores no son 5, son 3 y la WIPO en este caso no estaría implicada. Sería el National Arbitration Forum el principal de los 3 proveedores que se suele utilizar. Va dirigido exclusivamente a los nuevos dominios de Internet, los que comentábamos al principio de la presentación, que ICANN ha ido aprobando durante estos años. Y estos que aparecen en pantalla, que son dominios, los legacy domains son dominios clásicos, pero que también se han adscrito a este procedimiento. Es necesario disponer de una marca registrada, no figurativa y que esté en uso. Y la diferencia principal con la UDRP es que si la decisión es favorable, no nos devuelven el nombre de dominio o no nos transfieren el nombre de dominio, sino que lo que se hace es suspender el dominio hasta su fecha de expiración. El titular no lo puede utilizar, el contenido, si era un contenido gravoso o perjudicial para la marca, desaparece y además el demandante que ha obtenido una resolución favorable podría renovar el dominio por un año más para tener así la garantía de que no hay contenido. Es aún más económico que la UDRP, bastante más económico y más rápido, porque en 3 semanas deberíamos tener una resolución del panel de expertos. Además, como curiosidad, pues cabe la posibilidad de apelar tanto demandado y demandante ante el propio NAF. Además del UDRP y la URS, que estarían orientadas a todos los nombres de dominio genéricos, están luego los ADRs, los procedimientos de resolución de disputas que cada uno de los países ha establecido en cuanto a su extensión, ¿no? O sea, los nombres de dominio de código de país suelen estar administrados pues, por el Ministerio de Tecnología del país en cuestión, a veces por alguna compañía privada, pero en general por una organización que se denomina Autoridad de Asignación, y estas autoridades de asignación establecen una política de resolución de conflictos. En muchos casos adoptan la política de la UDRP o una política similar a la de la UDRP establecida por ICANN y la OMPI y los diferentes organismos que hemos visto antes, pero en otros casos disponen de su propia política de resolución. Por ejemplo, en el caso de España, el punto E se resuelve con una política de resolución muy parecida a la UDRP, no es exactamente la misma, pero en cambio, en el mismo ámbito geográfico mediterráneo, Grecia, pues se sigue un procedimiento un procedimiento administrativo como el que seguiríamos pues, para recurrir cualquier tipo de decisión administrativa ante los organismos competentes griegos. En relación a esta diversidad que vemos en el mapa de extensiones y de nombres de dominio, también he querido añadir este gráfico a nivel de curiosidad, que es interesante. Es un gráfico que nominé la Autoridad de Asignación de Dominios.uk, en el que vemos cómo quedaría el mundo si en función del volumen de nombres de dominio registrados en cada país, ¿no? Y bueno, pues como curiosidad vemos que en Alemania hay una cantidad muy grande de dominios.de registrados, también en China, y por contra, pues a lo mejor dominios.use en Estados Unidos, que estamos acostumbrados a utilizar el .com como dominio principal, pues no hay tantos, ¿no? Aquí a la derecha vemos Tokelau, que bueno, es una isla que tiene su propia extensión y que se han registrado centenares de miles de dominios porque el registro es gratuito. Por último, en cuanto a las soluciones legales que ofrece, que podemos, digamos, las compañías pueden realizar ante una ocupación de un dominio o un nombre de dominio similar o idéntico a nuestras marcas, sería negociar con el titular. Cuando en aquellos casos en los que pues no disponemos de suficientes derechos como para recuperar ese nombre de dominio. Puede suceder que nuestra marca sea tan genérica que el titular de un nombre de dominio o de un contenido lo esté utilizando de forma
ilícita. Es decir, por ejemplo, veíamos el ejemplo antes de mango. Mango es una fruta y un productor de mangos de un país determinado puede estar utilizando el término mango en su nombre de dominio y no estaría cometiendo ningún ilícito. En esos casos, pues recomendamos negociar con el titular. Para ello, los pasos pasaré muy por encima, pero básicamente es localizar al titular, contactar y negociar, obviamente. Esto es muy importante, la cobertura legal de la transacción, porque hay mucho fraude en la negociación, transacción, cuando pretendes comprar un nombre de dominio. También se da mucho el caso de fraude a la hora de recibir el dinero y luego no transferir el nombre de dominio. Sería lo que nosotros denominamos como garantía en la entrega de los medios de pago. Y también muy importante, aunque no haya mala intención por parte del vendedor, sí que garantizar que el proceso de traslado de un registrador, del registrador del vendedor al registrador del comprador, se realiza de forma segura. Y en relación a todos hemos oído cifras astronómicas relacionadas con la compraventa de dominios, sí que he querido poner un ejemplo reciente, porque muchos de los que suelen aparecer en el listado son antiguos. Estaríamos hablando del dominio voice.com, por el que se pagaron en 2019 30 millones de dólares. Hemos visto el primer bloque de soluciones, que es, como hemos dicho antes, monitorizar, detectar de forma prematura la posibilidad de ataques y de ciberataques contra nuestras marcas, las acciones legales que podemos llevar a cabo para solventar esas situaciones comprometidas, esas amenazas que hemos detectado. Y luego el tercer bloque sería el de la vigilancia. Este bloque es muy importante porque digamos que la vigilancia de contenidos, la vigilancia del uso que se están realizando de determinados nombres de dominio de Internet es básica para poder realizar, para poder prevenir y actuar también de forma prematura ante dominios que no tenían contenido, que no estaban realizando una actividad ilícita y que de esta forma vamos a poder detectar de forma previa. La vigilancia consiste en tres grandes grupos de vigilancia. La monitorización de contenidos, básicamente es la monitorización cuando encontramos un nombre de dominio ocupado que no tiene contenido o que el contenido no es suficientemente gravoso como para que sea necesario desactivarlo, es decir, o impugnarlo. Simplemente pues un contenido que de momento no nos molesta, como puede ser un pay-per-click que hemos visto antes. O que se trate de un dominio que tenía contenido fraudulento y que gracias a ese proceso de enforcement que hemos visto antes, de desactivación del nombre de dominio a través de las vías legales oportunas, el dominio ha quedado sin contenido y la gran problemática de la desactivación de contenidos es cuándo se va a volver a activar, porque al final el infractor probablemente vuelva a repetir la actuación y lo que hacemos con el sistema de monitorización de contenidos es prever y detectar cambios en el contenido de ese dominio que hemos desactivado o que hemos descolgado. Aquí vemos un ejemplo de cómo funcionaría. Este sería un contenido de un pay-per-click. Volvemos al ejemplo de pay-per-click del dominio privalia.xyz. Y la monitorización de contenidos nos avisaría, nos alertaría, recibiríamos una alerta cuando el contenido, por ejemplo, en este caso textual de la web ha sido modificado, o incluso cuando se modificaran imágenes, ¿no? Como sería este otro caso en el que el dominio tenía un contenido y ha dejado de tenerlo. A la derecha vemos la versión previa de la web y a la izquierda la nueva versión en la que no tiene contenido. Como segunda opción, digamos, de monitorización tendríamos, son todas paralelas, es decir, la vigilancia incluye los tres tipos de monitorización. La monitorización de juicio consistiría básicamente en detectar modificaciones en la base de datos juicio de ese nombre de dominio y la información juicio de ese nombre de dominio en concreto para facilitar la detección temprana de ciberataques. ¿De qué manera podemos detectar de forma temprana ciberataques a través de la monitorización de juicio? Por ejemplo, si ha habido un cambio técnico de los DNS del nombre de dominio o la dirección IP a la que apuntaba un nombre de dominio. Sobre todo desde el punto de vista de juicio sería el cambio de DNS. Si un dominio ocupado que estamos monitorizando, vigilando, cambia sus DNS, recibimos una alerta y ahí esto es muy importante porque podríamos estar previendo de forma rápida potenciales ataques. Se han modificado los DNS probablemente porque los nuevos DNS estarán activos y con la intención de realizar algún tipo de
ciberataque. Lo mismo sucede con los cambios a nivel administrativo. Si cambia un titular de nombre de dominio, el registrador o los contactos, también podemos estar previendo un ataque en el sentido de que el titular anterior se lo ha transferido a un tercero y no tenemos idea de si ese tercero va a realizar algún tipo de acción fraudulenta. Y por último, con la monitorización de WHOIS conseguimos ver también cambios en la fecha de caducidad y en el estatus del dominio. ¿Por qué? Porque si estamos vigilando un dominio que en su momento tenía interés para una compañía, el hecho de que vaya a caducar también va a ser de interés para la compañía en el sentido de poder registrarlo en cuanto quede disponible, sea simplemente con el mero registro o a través de un sistema de backorder o de registro protegido. Aquí vemos ejemplos de alertas que la monitorización de WHOIS pues, remite, ¿no? Un cambio de IP o un cambio en este caso vemos abajo un cambio del estatus y de la fecha de expiración. El nombre de dominio del paísselección.com pasa de estar en un estatus client hold a redemption period. Quiere decir que ese nombre de dominio no se ha renovado y que probablemente acabará expirando. Y aquí un ejemplo en el que el sistema de alertas de la monitorización de WHOIS nos explica un cambio o nos alerta, nos informa de un cambio de DNS que podría ser previo a un ciberataque. Y por último, la monitorización de DNS. Esta parte es muy importante también a la hora de vigilar nombres de dominio ocupados que, como hemos dicho antes, no hemos querido impugnar o que ya hemos descolgado su contenido, pero queremos monitorizar para adelantarnos a posibles ciberataques. Con la monitorización de DNS lo que hacemos es comparar la zona de un nombre de dominio, es decir, un nombre de dominio, como hemos visto antes, para que funcione, tiene que estar activo en unos DNS, tiene que tener lo que nosotros denominamos una zona, una configuración. En la pantalla vemos una configuración DNS del dominio Ubelived, ¿de acuerdo? Y la monitorización de DNS nos informa, en este caso, de que ha habido una modificación en la IP de la web de Ubelived. Entonces, si nosotros estamos monitorizando un dominio que ha tenido antes una actividad fraudulenta y ha habido un cambio de IP en cuanto a la web, ya podríamos estar preveyendo ya que se va a colgar un contenido ilícito o perjudicial. Y todavía más importante, la monitorización de DNS nos va a ayudar a detectar de forma temprana ataques o ciberataques vinculados al phishing, como podría ser, por ejemplo, mediante el cambio del registro MX, que es este que vemos aquí, que es el que está vinculado a los servidores de correo electrónico. Y si un dominio no tenía registro MX y de golpe recibimos una alerta conforme se ha configurado un registro MX, podemos deducir que se puede estar realizando algún tipo de actividad fraudulenta o de ataque de phishing. De ahí que, como decía, el sistema de vigilancia es un sistema de vigilancia muy, muy importante a la hora de prever para poder actuar de forma temprana ante posibles ataques. En principio esto es todo, el planteamiento es el que digo, las tres soluciones principales es la monitorización, una vez detectados los ilícitos, las acciones legales para explotar y desactivar esos contenidos y finalmente la vigilancia para poder estar vigilando, detectar ese tipo de cambios en los dominios y en el contenido para poder actuar. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Como siempre, un contenido súper interesante. A mí me gustaría, antes de pasar al tema de las preguntas, que tenemos alguna que te pasaré enseguida, creo que bueno, hay un tema que me permitirás decir yo sé que tú eres una persona, tú eres muy humilde y no has querido decirlo, pero todo esto que estás explicando es precisamente lo que hace Ubelived y hace Ubelived muy bien desde hace muchísimos años. Es decir, aquí lo importante en la estrategia para proteger tu marca online es poder hacer todo desde el principio a fin. Lo primero es la prevención, como tú has explicado bien, la monitorización, el análisis conjunto de cuál es la situación, conjunto al cliente y la toma de decisiones sobre qué quieres hacer en ese caso. Tú no lo has dicho porque como también te comentamos que lo importante del webinar es dar contenido interesante al final para la audiencia más que
venir a vender el producto, pero yo sí, si me lo permite, sí lo voy a decir. Esto es lo que hace Ubilibet y lo hace muy bien desde hace muchos años, desde el principio a fin, desde la monitorización hasta todos los servicios legales. Y de hecho, aquellos que no seáis clientes ni de Nominalia ni de Ubilibet y queréis probar el tema este de la monitorización, vamos a lanzar una oferta muy en breve de 3 meses gratuitos en un formato limitado, pero para que podáis ver exactamente de qué se trata el tema este de la modificación. En cualquier caso, seáis clientes o no seáis clientes, si queréis que hablemos más sobre este tema, recordaros que cuando se acabe el webinar, de hecho, saldrá una encuesta que nos ayuda mucho siempre a mejorar los webinars y también podéis dejarnos vuestros datos si lo creéis necesario para que os contactemos para hablar de vuestro caso en particular. Yo, si te parece, Julio, pasamos a las preguntas que tenemos. Un segundito, que las tengo aquí. Vale. Muy bien. Si alguien tiene alguna más, las podéis seguir haciendo. Dice, ahora, si no soy cliente actualmente y Ubilibet o Nominalia no gestionan mis nombres de dominio, ¿puedo contratar igualmente este servicio de monitorización de marca? Sí, ¿no? Sí, no hay ningún inconveniente. De hecho, al final, digamos que la configuración, como hemos visto en las diapositivas, depende simplemente de disponer de una marca, incluso no de disponer una marca, con cualquier denominación, podemos monitorizar cualquier denominación. En ocasiones una empresa, una compañía puede querer saber cómo está una denominación que pretende utilizar como marca y una manera pues podría ser monitorizar esa denominación que no llega a ser marca todavía, y obviamente son servicios que se ofrecen sin ningún tipo de problema a compañías que no tienen la cartera de dominios con nosotros. De hecho, ya estamos haciéndolo. De hecho, tenemos clientes a los que les gestionamos las carteras de clientes complejas que tienen y otros a los que lo prefieren hacer ellos mismos y nosotros hacemos de tema vigilancia o servicios legales en el caso que disponen de más de un proveedor, también. Por ejemplo, para el portafolio de dominios. Ubilibet es uno de ellos, pero nos utilizan también para el tema de la monitorización. De todas maneras, también yo en este sentido sí que me gustaría añadir que desde el punto de vista de la monitorización y sobre todo desde el punto de vista de la automatización de estos procesos, siempre es mejor que la cartera de dominios esté en Ubilibet, en la plataforma de Ubilibet. Facilita muchísimo toda la parte de automatización de procesos de vigilancia. Es la única cosa que añadiría, pero en cualquier caso la respuesta sería sí, se puede hacer. Paso entonces a la siguiente. Dice, ¿es necesario tener la marca registrada para monitorizar palabras relacionadas con mi dominio? ¿Es posible registrar otro tipo de palabras que no, bueno, eso sí lo has contestado ahora, ¿es posible registrar otro tipo de palabras que no sean exactamente mi marca? Esto lo acabas de contestar que sí. Dice, ¿es necesario tener la marca registrada para monitorizar las palabras relacionadas? También entiendo que no, por la respuesta que tú también comentabas, ¿verdad? No podemos monitorizar Al final, la cualquier monitorización concepto. es una plataforma propia que lo que hace es, digamos, cribar la información que hemos visto antes, ¿no? El tráfico y tráfico de Internet y contenido de los diferentes registros oficiales. Vale. Esta está más relacionada quizá con el tema de registro de marcas que de dominios, pero por si acaso tiene una relación directa. ¿Podríamos oponernos a solicitud de marca en base a un dominio registrado con anterioridad? Bueno, habría que ver, dependerá de la normativa de cada uno de los países, ¿no? Si realmente estamos impugnando, o sea, oponiéndonos a una marca nacional española, si estamos oponiéndonos a una marca WIPO, depende del alcance territorial. Al final, el derecho marcario es un derecho con territorial en el sentido de que cada uno de los países regula de forma distinta. Puede ser un argumento válido también en cuanto al uso de una marca, el hecho de estar utilizando un nombre de dominio. Vale, perfecto. Vale, la siguiente la tengo aquí. Perdónate, es que tengo que ir pasando de una página a otra y a veces me cuesta un poco, pero lo tengo ya aquí. Había una que era muy interesante. Dice, ¿qué hacemos con los mails que suelen mandar de China alertándote del registro de un dominio infractor? Entiendo, se hace como gancho para que uno demuestre interés y ellos traten de negociar su traspaso, pero no pueden suponer una inacción por parte del
parte del titular legítimo de la marca, que luego nos puede penalizar en algún... Perdón, la estoy leyendo fatal. Lo volveré a intentar. ¿Qué hacemos con los mails que suelen mandar de China alertándote del registro de un dominio infractor? Dice, entiendo, se hace como gancho para que uno demuestre interés y ellos traten de negociar su traspaso, pero ¿no puede suponer una inacción por parte del titular legítimo de la marca que luego nos pueda penalizar en algún procedimiento futuro? Es decir, si no haces nada... A ver, este tipo de correos electrónicos hace años que se remiten. Hay una serie aparte, es que además en algunos casos realmente son empresas que a lo mejor podrían llegar a registrar esos nombres de dominio, pero en otros casos no tenemos la garantía de que el que remite ese correo electrónico, para los asistentes que a lo mejor no han recibido nunca un correo de estas características, es un correo que reciben los titulares de marcas en los que comunican que ha habido un tercero que casualmente va a pedir la misma denominación que hemos registrado como marca en una serie de extensiones, casi siempre extensiones de países asiáticos. Nuestra recomendación en estos casos es obviar el correo, porque si respondes al correo con algún tipo de requerimiento o incluso siendo un poco más duros a la hora de responder, es contraproducente porque recibirás más y más correos todavía. Lo que sí que recomendamos en esos casos es utilizar el sistema, el reporte o el informe de auditoría de nombres de dominio que ofrece Ubilibet, consistente en revisar cómo está esa denominación en todos los países de una zona determinada. En este caso, si es Asia, pues ver si el nombre de dominio o la marca, más que el nombre de dominio, la marca, bajo esos nombres de dominio asiáticos está disponible o no. Y también las compañías, recomendamos a las compañías que si tienen intención de abrir mercado en Asia, pues a lo mejor sí que tendrían que plantearse realizar algún tipo de protección de esos dominios. Mira, de hecho me lleva a la siguiente pregunta, que casualmente, además es un tema que comentaba antes de ayer con un amigo que lleva el tema de dominios en una empresa y dice, tengo varios dominios de mi empresa registrados, pero ¿cómo puedo saber si no me han quedado dominios relevantes por registrar? ¿O cómo puedo saber si he perdido un dominio sin darme cuenta? Esta pregunta, lo que te digo, me recuerda a una conversación que precisamente tenía ayer con un amigo que me decía, no sé exactamente, esto ocurre en empresas grandes que llevan una historia ya larga, no sé qué dominios tenemos actualmente registrados y qué dominios tiene alguna otra persona registrados usando nuestra marca. Esto, entiendo que el servicio de monitorización quizá, o bueno, sí, mejor contestar. Bueno, en realidad el de monitorización obviamente nos va a ayudar a localizar este tipo de infracciones. Lo que pasa es que nosotros recomendamos realizar primero un informe, el que comentamos, de auditoría de nombres de dominio, en el que estudiamos una denominación bajo todas las extensiones del mundo. De esta forma vemos cómo está, es una fotografía, al final una radiografía del estado de nuestra marca como activo de propiedad industrial en la red. Y ahí vamos a detectar qué dominios están disponibles, cuáles están ocupados, qué requisitos requieren cada uno de las autoridades de asignación para obtener esos nombres de dominio. Y digamos que yo lo enlazaría también con el informe, otro informe que también podemos realizar o que muchos clientes nos han solicitado, consistente en recomendaciones vinculadas a los nuevos GTLDs. Como explicaba un poco en la presentación, ICANN ha aprobado durante estos años, desde 2012 para aquí, una cantidad de 1.200 nombres de dominio de Internet, de los cuales unos 600 son nombres de dominio genéricos, que la mayoría puede registrarlos cualquiera, y que muchos de ellos son sectoriales. Entonces, lo que hacemos es un informe de auditoría, por un lado, la auditoría que hemos comentado, y luego un informe de recomendaciones de nuevos GTLDs en función del sector de la compañía que está interesada. Vale. Perfecto. Sigo. ¿Es determinante la fama de la marca entre el público general y la importancia de su presencia en Internet para que sea sujeta de ciberataques? ¿O marcas pequeñas también pueden verse afectadas? La verdad es que yo creo que nos encontramos con situaciones de todo tipo. No solamente, obviamente, las marcas notorias. El otro día leía que Apple es la marca con más ciberataques, o que sufre más las amenazas, digamos, tecnológicas que otras.
No obstante, no olvidemos, y lo he empezado diciendo en la presentación, este tipo de soluciones de monitorización, de desactivación y de vigilancia no están pensadas exclusivamente para marcas notorias. ¿Por qué? Porque cualquier empresa que tenga sensibilidad por sus activos de propiedad industrial, una startup, por ejemplo, la marca para una startup es vital. Wallapop es Wallapop y es una marca que todos nos suena en la cabeza y cuando empezó en su momento seguramente no era una compañía tan grande y precisa de este tipo de servicios, porque al final lanzar una marca al mercado, una startup, una empresa pequeña que quiera lanzar una marca al mercado sin tener un control de la disposición de los nombres de dominio que están disponibles, de si terceros lo han ocupado, e incluso luego cuando ya está funcionando el tema y realmente la empresa está creciendo, detectar futuras amenazas. El hecho de ser una empresa grande, una empresa pequeña, una marca notoria o no, no influye tanto y es más, yo creo que es uno de los servicios que las empresas medianas y con sensibilidad por sus activos de propiedad industrial deben tener en cuenta. Muy bien. Vale, mira, te voy a pasar una que yo sinceramente no he visto de la presentación, o sea, es de alguien que estaba más atento que yo. Dice, ¿cómo puede ser que estos dominios fraudulentos, supongo que alguno de los que has enseñado de webs fraudulentas, que habéis puesto como ejemplos de infracciones, dispongan de un certificado SSL? Bueno, aquí el problema está en el tipo de certificado SSL. Hay certificados SSL que lo único que autorizan, digamos, o certifican es que el titular del nombre de dominio es quien dice ser. Y para ello lo que hacen es lo que se llama autenticación del certificado a través del juiz. Si el nombre de dominio es tuyo, puedes solicitar ese certificado e instalarlo en el servidor, no hay ningún problema. Vale, perfecto. Pues Julio, si te parece, son las 12:15. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento. A todos vosotros, recordaros que cuando acabe le deis a cerrar, saldrá la encuesta donde nos podéis dejar vuestros comentarios, cosa que os agradecemos muchísimo. Cualquier consulta que tengáis estamos a vuestra disposición, tanto Nominalia como Believeit. Y esperamos veros en próximos webinars. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Leti, Muchas gracias también a por todos. gestionar Muchas gracias a las todos preguntas. Nos vemos pronto entonces. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, que vaya bien.